Bien. Buenas tardes, chicos y chicas. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo está? Bueno, entonces continuaremos donde nos quedamos la clase de ayer. Estábamos viendo los ácidos grasos y habíamos quedado viendo los ácidos grasos que son esenciales. Estaba explicando que hay 3 ácidos grasos que sí o sí debemos consumir de forma regular, que son el ácido araquidónico, el ácido linoleico y el ácido linolénico.
Estos son los mismos que les mencionaba que la gente le llama el omega 3, 6 y 9. ¿Ya? Si nosotros consumimos alimentos de origen animal, lo que es la carne, ya sea de pollo, vaca, pescado, o la yema del huevo, vamos a encontrar los tres en uno, así que no nos tenemos que preocupar mucho. Sin embargo, los vegetarianos necesitan incrementar en su dieta ciertos alimentos que son ricos en estos. Entre esos tenemos lo que es la almendra, la nuez, la linaza, el sésamo, la palta y el maní. Entonces, por eso ellos van a ver que todo el tiempo están consumiendo productos, a menos de nuez, de almendra, que es para conseguir estos ácidos grasos. Bien, entonces ahí sería, sí, sí, Norma. Y si en caso no consumiéramos eso cuando somos digamos, los vegetarianos, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, va a Si en empezar. caso no comemos. Bien, dependiendo de cuál sea el que esté deficiente, pero estos los necesitamos más que todo para lo que es la membrana celular. Ya, por ejemplo, lo que es, van a escuchar hablar que lo que es el omega 3 y 6, no estamos más para la piel, ¿ya? Porque la piel, ten en cuenta que todo el tiempo produce células nuevas y las viejas se van cayendo, ¿no? Entonces tengo que reemplazar las nuevas. Acuérdense que las células están formadas por membrana y las membranas necesitan lípidos y las células de la piel necesitan justamente este tipo de lípido. Lo que es el 6 y el 9 están más relacionados con la producción de hormonas. Así que va a haber deficiencia de estas hormonas. Por eso justamente incluso en la época del climaterio, que es antes y después de la menopausia, le solemos recomendar que consuma estos productos. ¿Ya? Entonces, principalmente vas a tener esos problemas de ahí, pero luego vas a tener problemas metabólicos porque tu cuerpo, como no puede obtener estas grasas para procesar, va a empezar a usar otro tipo de lípidos que dejan más desecho metabólico. Ya, en el tema de metabolismo, van a ver qué son lo que quedan de desechos de los lípidos en el proceso metabólico. Ya. Bueno, entonces básicamente sería eso. Eso pasa. Tenía problemas de la piel, se les suele rajar la piel, pelechan, se les cae el pelo, las uñas se vuelven frágiles. Así, ¿no? Entonces tienes varios efectos por la causa de no consumir estos gases, esos ácidos grasos. Incluso a nivel ya, yo creo que ya volvió. Está muy deficiente la red. Ya. Sí, se corta el audio. Bien.
Bien. Ya hay audio mejor, ¿no? Es un poco más suavito, pero funciona. Ya he ajustado, ya he cambiado de red. Estaba trabajando con cotas, que es la que normalmente uso, pero está fallando, así que me he cambiado a Tigo. A ver, ojalá con esta trabaje. Bien. ¿Estás preguntando algo, Lorena? ¿Estás levantando la mano? Bueno, entonces, lo que estaba preguntando su compañera, ya le estaba mencionando que vamos a tener problemas en la piel, ¿no? Y a nivel del cerebro, incluso, a menos en la niñez o en la adolescencia, suele traer retraso del desarrollo. O sea, el cerebro no se desarrolla de forma adecuada. Por eso es importante que en los niños, por lo menos, no se suspendan las grasas, como les mencionaba al principio. Y este tipo de grasa lo usamos para ciertos procesos a nivel del tejido cerebral. ¿Ya? Bien, así que son necesarios consumirlos. Lo que sí no necesita ser a diario como los aminoácidos, ¿no? Porque los aminoácidos los procesamos a diario y los botamos a diario, por eso es todos los días. En cambio, estos, si comemos un poco más un día, se va a guardar en el cuerpo, ¿ya? Así que por eso dice regularmente, no necesaria ser a diario, pero sí de forma regular, constante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, lo que vimos era de los ácidos grasos. ¿Ya? Así que ahora vamos a volver a los lípidos. Hablamos primero de los ácidos grasos porque en las componentes de los lípidos. Ahora los lípidos se van a clasificar en dos grupos, los lípidos simples y los compuestos. Los lípidos simples son los que están formados por una molécula de un alcohol y uno o varios ácidos grasos. ¿Ya? Un alcohol y uno o varios ácidos grasos. En cambio, un compuesto es un lípido simple, o sea, el mismo del anterior, y cualquier otra molécula que no sea lipídica. Ya vamos a hablar de estos de nuevo ahorita. Vamos a ver primero los simples. Existen muchos lípidos simples, ya, pero los que más usan nuestro cuerpo y los otros seres vivos son dos tipos. Primero, los acilgliceroles. Estas moléculas, los acilgliceroles, son moléculas formadas por un alcohol llamado glicerol. El glicerol es una forma de alcohol. Ahorita se los voy a dibujar. Y a este alcohol se le van a unir desde 1 a 3 ácidos grasos. Bien. Entonces, vamos a dibujar. Un momentito. Y ahora sí. Eso. Ya. Entonces. Doctor, una pregunta. Sí. Nos quedamos ayer en ácidos grasos esenciales, ¿no ve? Sí. Y a partir de ahí, los lípidos. Claro. Ya hemos terminado ácidos grasos. Sí. Porque ahora estamos hablando. Sí, propiedades de los ácidos grasos, insaturado, oxidación, hidrogenación, ácidos grasos esenciales. Y luego nos pasamos a los lípidos. Sí. Ya, doctor, gracias. Bien, entonces lo que le estoy haciendo es el glicerol, ya que es una forma de alcohol. Ya, ese sería el glicerol.
es el glicerol. ¿Ya? Ahora, este glicerol le podemos unir de 1 hasta 3 ácidos grasos. Cada hidroxilo, cada grupo H que ustedes ven acá, o grupo alcohólico, puede servir para enlazar un ácido graso, que puede ser cualquier ácido graso. Vamos a ponerle uno solo, para no dibujarlo muy complejo. Ya. Y vamos a hacer, a ver, no se olviden que un ácido graso es así. No, haremos uno de 18 carbones. Bien, vamos a unir entonces esas dos moléculas. El glicerol y el ácido graso de 18 carbonos. ¿Ya? Ese es el ácido talcenoico. Bien, aquí abajo lo vamos a dibujar unido. ¿Ya? Entonces, primero vamos a dibujar el glicerol. A ver, permítanme. Bien, vamos a unir al primer grupo hidroxilo, o sea, acá, ahí vamos a unirlo. Ya, vamos a unir eso con esto. Entonces, para unir eso, se coloca el oxígeno, pierde su hidrógeno y el de acá pierde su hidroxilo, solamente queda CO. Ya, y todo lo demás es lo mismo. Bien, entonces ese es un lípido simple, es un acilglicerol. Entonces fíjense, hemos juntado el glicerol, que es el alcohol, con este ácido graso. Y al juntarlos obtengo una sola molécula, que esto es un lípido. ¿Ya? Puedo enlazar hasta 3. Pero se fijan, el enlace es en un grupo hidroxilo. ¿Ya? Entonces, puedo enlazar 3 ácidos grasos. ¿Ya? Bien. Entonces, en este caso, hemos unido al primer hidroxilo y se han unido acá, ¿no? Esta molécula de aquí arriba ha perdido su grupo hidroxilo y solamente conserva el carbono con el oxígeno, y esta otra molécula pierde su hidrógeno y solamente conserva el oxígeno. Y así se enlaza y forman un lípido. Ya, ahora, si se dan cuenta, este hidroxilo y este hidrógeno ya se van a juntar y forman agua. Ya habíamos visto eso cuando hablamos de aminoácidos. Habíamos dicho que el hidrógeno más el hidroxilo, perdón, pensé en mi mente, creo, el oxígeno, más el hidroxilo, que es negativo y este positivo, estos dos forman agua. ¿Ya? Entonces, por cada unión de un ácido graso con un alcohol, yo voy a tener al mismo tiempo una molécula de agua. ¿Ya? ¿Se acuerdan que se llamaba a este tipo de agua? Cuando hablamos de aminoácidos proteínas les mencioné. Esta agua
se llama agua metabólica. ¿Ya? Es el agua que se obtiene químicamente. Y están viendo que esta reacción química puede obtener también agua. ¿Ya? Bien, entonces, estos lípidos que estamos dibujando ahorita son los acilgliceroles. Se llaman acil por el ácido graso y gliceroles por el alcohol, ¿no? Por eso acilgliceroles. ¿Ya? Pueden tener de 1 a 3 ácidos grasos. En nuestro ejemplo solamente pusimos 1. Se va a llamar entonces monoacilglicerol. Si le pusiese un segundo acá, sería diacilglicerol. Y si le pusiese un tercero, triacilglicerol. ¿Ya? Ahora, los lípidos, generalmente, cuando están trabajando, haciendo una buena función, como formar parte de la membrana, solamente tienen 1 o 2 ácidos grasos, o sea, son monoacilgliceroles o diacilgliceroles. En cambio, los que tienen 3, generalmente son como moléculas de almacenamiento. Solamente los podemos encontrar en lugares donde se guardan las grasas, porque el triacilglicerol es una forma como el cuerpo almacena los ácidos grasos. ¿Ya? Ahora, no sé si han escuchado hablar de los triglicéridos. ¿Ya? Hay personas que tienen problemas de las grasas en la sangre y les hacemos pruebas. Y entre las pruebas está medir el colesterol y medir los triglicéridos. ¿Ya? Entonces, la palabra triglicérido es una deformación, en realidad, de la palabra original, que es triacilglicerol. ¿Ya? Y se refiere a estas moléculas que estamos viendo, pero con 3 ácidos grasos. ¿Ya? Son la forma como el cuerpo almacena los lípidos, los ácidos grasos, perdón. ¿Ya? E interesantemente también es la forma que se encuentra en más abundancia en la naturaleza, ya que cuando nosotros consumimos cualquier alimento, ya sea animal o vegetal, vamos a consumir sus triacilgliceroles y eso cuando llega al intestino se desarma, porque esta molécula se puede desarmar justamente donde se unió, ahí, separando los ácidos grasos del glicerol y los dos se absorben hacia la sangre. Y la sangre otra vez se vuelven a juntar para formar de nuevo estas moléculas. Bien, por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, es la grasa más abundante, la más importante también. Y nuestro cuerpo también. ¿Ya? Ahora, estas moléculas tienen la propiedad de que esta porción alcohólica actúa como porción hidrófila. Si se acuerda cuando hablamos de las sustancias anfipáticas. Y esta partecita tiene la función hidrófoba, le huye del agua. Y se acuerda cuando ayer les mostraba que forman parte de la membrana y les decía que los representamos con un círculo, ¿no? Y luego con una colita, justamente es una representación de estas moléculas. ¿Ya? Es una forma de representarlo en los gráficos. Bueno, entonces esos serían los acilgliceroles. La otra molécula serían las ceras. Aquí está, las ceras. Las ceras son moléculas formadas ya, fíjense, por 30, o sea, por un alcohol de 30 carbones y un ácido graso de 30 carbones. Nosotros estamos hablando de una molécula, fíjense, de 60 carbones. Es una molécula gigante, ya, grande. Bien, estas ceras se encuentran solamente en cierto lugar, porque es una molécula que se produce de forma muy escasa en la naturaleza. ¿Ya? En nuestro cuerpo, por ejemplo, se va a encontrar en la piel y el pelo. Y ahí juega un papel importante. En la piel, la cera va a formar una capa que hace 2 funciones. Primero, al ser ácida, frena el crecimiento bacteriano. Y segundo, convierte la piel en impermeable. De tal manera que frenamos la pérdida de agua por evaporación a través de la piel. Ya, esa grasita, usted la debe observar cuando cambia de temperatura. Han debido ver que cuando hace frío, la piel se le seca
Incluso si uno hace con la uña, se hace una línea blanca. Lo que ustedes están viendo ahí es esa cera que se ha endurado, ¿ya? Por el frío. Y cuando hace mucho calor, la piel se pone grasosa y es porque se ha derretido. O sea, tenemos esa capa de grasa en la piel. No la notamos porque la vamos desprendiendo todo el tiempo con las células que se caen y al tocar todo. O sea, cuando ustedes tocan una sábana, su ropa, lo que sea, van perdiendo parte de esta cera, pero vamos fabricando también de forma constante en pequeñas cantidades. Sin embargo, la debe ver de su oído, porque interesantemente la grasa que hay en el oído también es la misma cera que hay en la piel. Solamente que en la piel no se nota porque, como les decía hace rato, al tocar algo ya vamos perdiendo. En cambio, el oído, como no tiene que toque ahí adentro, se suele acumular y por eso las personas tienen problemas con la cera de sus oídos. Bien, entonces esa sería esa molécula en nuestro cuerpo. Ahora, en otros seres vivos se suele encontrar la grasa de los animales en regiones frías, como los osos, las focas, las llamas, etc. La chinchilla. Y el panal de abeja. ¿Ya? Ahora, no sé si alguna vez han probado un panal de abeja, pero es bastante rico. Pero siempre y cuando sea fresco. O sea, por decir, si habrán probado una vez. Es algo que pocos hemos experimentado. Cuando uno come el panal de abejas, recién sacadito con su miel, es bastante sabroso. Y fácil de consumir. En cambio, cuando se le saca ya la miel, queda el panal sin miel, ya se vuelve más duro y ya es difícil comer. Es como si ustedes pusieran cartón en la boca. No les va a causar daño tragárselo, pero nadie va a querer tragárselo. Lo mismo pasa con el panal de abejas cuando ya está sin miel. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, eso es algo que solamente los cultivadores de abejas lo disfrutan. Muy pocos vamos a disfrutar eso. Bien, luego se puede encontrar, como dicen, grasas de animales de regiones frías. Tal vez ese dato no es muy importante para nosotros, ¿ya? Pero las personas que viven en regiones frías necesitan de esta grasa. Sucede que la cera es una grasa con una gran carga energética. Es una gran carga energética. ¿Ya? Entonces, aprovecharla para lugares donde hay escasez de energía es muy útil. Ten en cuenta que hay lugares como por ejemplo el Polo Norte, el Polo Sur o cerca de las montañas congeladas, donde es difícil obtener fuentes de energía como cereales y otros. Entonces las personas que viven en estas zonas, como los esquimales, los inuit y otras, saben mucho esto que les menciono y por lo tanto le dan un valor a la grasa. Por ejemplo, si ellos cazan una foca, ya, lo más prioritario para ellos es rápidamente sacarle la grasa. Si la carne la pueden llevar bien y si no, la prefieren desperdiciar. Y eso hace rápido porque, a menos en lo que es Polo Norte, Alaska, toda zona, ya, si matan una foca, seguro un oso polar va a llegar más rato. Entonces ellos se apuran rápidamente a levantar y lo primero que le deben sacar es la grasa. Y lo mismo los animales cuando se comen a estos, lo primero que le sacan la grasa. ¿Ya? Porque es una fuente de energía que es aprovechada en estas zonas donde no tienen acceso a otras fuentes de energía como nosotros, como los cereales, etc. Bien, de todas maneras, eso más que todo por curiosidad, porque ya saben que aquí no tenemos ese problema. Bien, esos serían los ácidos grasos, perdón, los lípidos simples. Ya en base a estos se fabrican los lípidos complejos, compuestos o conjugados, que se les suele llamar. Y volviendo a este punto, todos los lípidos compuestos son moléculas formadas por alguno de los lípidos, como he visto al rato, principalmente los acilgliceroles, y cualquier otra molécula. Dependiendo de la molécula con la que se junte, se los va a nombrar. ¿Ya? Por ejemplo, si es con carbohidratos, se llama glucolípido, que eso se hay bastante en la membrana celular. Si es con alguna proteína, las lipoproteínas.
principalmente la sangre, para su transporte. Y los fosfolípidos, que están combinados con fósforo. ¿Ya? Ahora, han de escuchar a ustedes hablar de que cuando uno está con la mente cansada o mal alimentada, es bueno comer pescado. Han de escuchar hablar de eso. Si preguntas por qué el pescado es bueno para el cerebro, te van a decir por el fósforo. Y aquí está el error. El fósforo es un elemento muy abundante en la dieta. Significa que nunca vamos a tener deficiencia de fósforo, porque todo lo que ustedes comen les mete fósforo. ¿Ya? Así que no necesitamos meternos fósforo específicamente. ¿Ya? Sin embargo, tampoco está tan fuera de la realidad. Sucede que la grasa del pescado es una grasa rica en fosfolípidos. O sea, no nos interesa el fósforo, sino el fosfolípido, ¿ya? Que es esta molécula unida de grasa y fósforo, ¿ya? El fosfolípido. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa tanto ese tipo de grasa? Sucede que el cerebro, ya, en un 80% es grasa, ya, por si acaso. Ahora, ¿por qué tiene tanta grasa? ¿Ya? Sucede que las neuronas, que son como cables, no se pueden topar unas a otras, porque generarían cortocircuitos, al igual como cuando se toca dos cables de corriente. Generan un cortocircuito y pueden hacer que se descargue todo al edificio, quemar su televisor, su radio, etc., ¿no? Lo mismo pasa en este caso. Si dos neuronas del cerebro se tocan, pueden generar un cortocircuito que puede llevar a una descarga hipersincrónica, que le llamamos, que es cuando esta señal viaja a todas las neuronas al mismo tiempo, haciendo que todas trabajen juntas y luego se apaguen. ¿Ya? Ahora, para evitar esos cortocircuitos, lo que hace nuestro cuerpo es envolver las neuronas con un tipo de grasa llamada mielina, que es rica en fosfolípidos y que actúa como un aislante, no dejando que se toquen las neuronas. ¿Ya? Ahora, estos fosfolípidos, su punto de fusión, o sea, el cambio entre líquido a sólido o viceversa, es a los 42 grados centígrados. ¿Ya? Significa que 42 grados centígrados, ya estas moléculas se están volviendo aceites, se están volviendo líquidas. Antes de los 42 son sólidas y nuestro cuerpo normalmente está entre los 36 y 37,5, que es una temperatura en la cual estas grasas están clarificadas. ¿Ya? Ahora, eso explica por qué cuando sube la temperatura por encima de 38 es más fácil que convulsionemos, porque se dan cuenta básicamente lo que está pasando es que su cerebro se está derritiendo. ¿Ya? A los 42 empieza a hacerse líquido. ¿Ya? En otras palabras, si nosotros hacemos que la temperatura del cuerpo suba más arriba a los 42, básicamente el cerebro se va a hacer líquido. ¿Ya? Bueno, por ese motivo la temperatura afecta, ¿no?, al cerebro. Y ahora, volviendo al pescado. El pescado entonces es rico en este tipo de grasa. Por lo tanto, cuando tenemos agotamiento mental, es útil comer pescado. Pero aquí también viene otro detalle. Esta grasa que estamos hablando se encuentra en la grasa del pescado, no en la carne, no en el músculo. El músculo, ya saben que es fuente de proteínas, como hablamos del tema de proteínas. Ahora, tengan en cuenta que esta grasa se derrite a los 42 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Si ustedes ponen un pescado a la parrilla, porque supuestamente están cansados mentalmente y se van a comer un pescado, lo cual no es mala idea. La mala idea es ponerlo a la parrilla. Porque si lo ponen a la parrilla, la temperatura en una parrilla suele sobrepasar los 140 grados centígrados. Eso significa que esa grasa que se derrite a los 42 se va a derretir, se va a chorrear y vamos a tener un pescado que ya no tiene esta grasa. Va a tener las proteínas, todo lo demás, pero no va a tener esta grasa. Entonces, si quieren para su cerebro comer pescado, no la coman a la parrilla y tampoco sería frito,
que también alcanza. Pueden consumirlo en sopa, por ejemplo, que ahí la grasa se mantendría, o si lo van a hacer tal vez al horno en una charolita, porque la grasa igual se les va a derretir. Y no se olviden que la grasa que estamos hablando, el fosfolípido, está en su grasa, no en la carne. ¿Ya? Entonces, lo que es útil del pescado para el cerebro es su grasa. ¿Ya? La carne no tiene más propiedades que la del pollo o la de la vaca, con la única ventaja que es más suave. Después, nutricionalmente, dan lo mismo. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que les acabo de explicar? Bien, ahí vamos a terminar lípidos. Vamos a empezar otro tema que se llama ácidos nucleicos. Bien, entonces, los ácidos nucleicos son moléculas de tipo polímero. ¿Se acuerdan? La palabra polímero significaba muchas partes iguales. Muchas partes iguales. Y en este caso, esas partes iguales son los nucleótidos. ¿Ya? Entonces, las moléculas que van a formar a los ácidos nucleicos van a ser los nucleótidos, que los vamos a ver más adelante. Algo así como que para las proteínas eran los aminoácidos, o para los lípidos eran los ácidos grasos, ¿no? Están viendo, en este caso, para estas moléculas son los nucleótidos, ¿ya? Ahora, estas moléculas, los ácidos nucleicos, solamente son dos moléculas, no existen más. No es como lo que hemos visto que son una amplia variedad. Solamente son dos. Uno, el ácido ribonucleico, o ARN, y el otro más famoso, el ácido desoxirribonucleico, o ADN. ¿Ya? Serían estas dos moléculas que han de escuchar hablar. ¿Ya? Bien. Entonces, las funciones de estas moléculas